noches con todos y cada uno de ustedes. Voy a abordar el tema de penalidad por mora y otras penalidades. Quiero iniciar la exposición mencionando de que esta se va a dividir en tres partes. La primera, tratando de dimensionar la naturaleza jurídica de lo que corresponde a las penalidades en materia de contrataciones con el Estado. La segunda, respecto a una comparación, ya que estamos en un congreso o seminario que versa sobre modificaciones en la normatividad de contrataciones con el Estado. Entonces voy a hacer un parangón de cómo estaban reguladas las penalidades en el Decreto Legislativo 1341, me refiero a su reglamento, y al vigente a partir del 30 de enero de este año, que es el Decreto Legislativo 1444. Y finalmente voy a hablar sobre dos casos prácticos, donde entidades del Estado confunden o lamentablemente abusan de su potestad de regulación respecto de otras penalidades, ensimismándolas a la mora, porque son completamente diferentes y eso es lo que se va a explicar en esta exposición. En principio, ¿qué son las penalidades? Las penalidades son sanciones de carácter económico aplicadas al contratista cuando incumple injustificadamente sus obligaciones de carácter contractual. Me gusta mucho cómo el análisis económico del derecho utiliza el enfoque de penalidades desde tres puntos de vista o desde tres aristas. Una muy pigoviana, me refiero a los impuestos pigovianos, cuando mencionaba que lo que tú buscas es crear un incentivo para hacer y no hacer. Para hacer, es decir, que se ejecute el contrato tal cual como se ha coordinado entre las partes, en este caso el Estado y el contratista, y no hacer, es decir, es una alerta, o es un parangón, o es un ápice para que el contratista sepa y tenga regulado bajo la seguridad jurídica que el Estado va a actuar aplicando penalidades en consecuencia de un incumplimiento injustificado de sus obligaciones. Por eso me encanta muchísimo cómo se enfoca en esto. ¿Por qué? Porque el resultado tiene una connotación económica y que, como ustedes ya saben, dentro de la normativa de contrataciones con el Estado, esta consecuencia económica se va a deducir de pago de valorizaciones pendientes, pago final o liquidación del contrato o de los pagos a cuenta. Bien, e incluso la normatividad de contrataciones con el Estado, no precisamente en la parte que enfoca a regulación de penalidades, sino en las garantías, específicamente en la garantía de fiel cumplimiento, te especifica que también lo puedes ejecutar o puedes escoger el tema de penalidades de las garantías de fiel cumplimiento que se hayan otorgado por parte del contratista en favor de la entidad para la ejecución del contrato. Entonces tenemos una dimensión. La dimensión de las penalidades es una prerrogativa mayoritaria del Estado para ejercer su ius imperium respecto de un incumplimiento injustificado del contratista. Pero este ius imperium tiene límites. A mí me gustaba mucho la teoría y la postura de la doctora Pirena Guerinoni Romero cuando mencionaba que el Estado, cuando está frente a un contrato regido para la normatividad de contrataciones públicas, presenta un ius imperium ilimitado, no como la potestad sancionadora o la potestad de publicidad o regulatoria, sino que se somete a ciertas disposiciones por las cuales va a, y ya lo mencionaba el ponente anterior, limitar su accionar en función de principios generales y sobre todo la seguridad jurídica. Uno de ellos era el principio económico financiero. Pero acá tenemos lo que es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento solo ha estipulado dos tipos de penalidades. La mora, vinculada directamente al retraso injustificado de prestaciones, y otras penalidades. ¿Cuáles son esas otras penalidades? No existe un número taxativo ni en la ley ni en el reglamento, sino son supuestos o buscan que se contemplen supuestos en donde se condicione una efectiva ejecución de la prestación objeto del contrato. Es decir, que en otras penalidades lo que vamos a tener no es una sanción por el retraso, no es una sanción por cumplir la prestación a destiempo, sino por que en la ejecución de la prestación objeto del contrato han surgido ciertas deficiencias que no haga que se pueda calificar esa ejecución de prestación contractual como óptima. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos y se va a poder clasificar un poquito la diferencia entre una con la otra. Primero, como ya les he mencionado y entrando a la segunda parte de la exposición, vamos a ver cuáles han sido las dos principales diferencias en el reglamento, básicamente la ley de contrataciones con el Estado vigente y el reglamento de la ley de contrataciones que hemos tenido vigente hasta el 30 de enero de este año. Básicamente en lo que regula el artículo 161 del reglamento, cuando ves penalidades, utiliza o cambia un verbo que no se incluye en el reglamento anterior,
que era más una expresión desiderativa. Algunos que mencionaban el tema de la regulación del reglamento propiamente dicho. Por cierto, mi persona participó de el desarrollo del contenido del actual reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, y justamente una discusión respecto de la regulación de moras era el cambio de tener como previsión la regulación de ambas penalidades, es decir, la de penalidad por mora y la regulación de otras penalidades, a lo que anteriormente teníamos, que era una expresión de debe prever, es decir, una expresión de que es obligación de la entidad que se contenga esto. Por el contrario, acá ya afirmamos que las penalidades son parte integrantes del contrato. Ojo, solamente la penalidad en este caso por mora, porque la facultad o la potestad de regular otras penalidades en el contrato obedece a criterios propios de la entidad y forman parte de todas las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección. En consecuencia, todas las actuaciones del procedimiento de selección lo vamos a encontrar en las bases y específicamente en los términos de referencia o en las explicaciones técnicas y con posterioridad en el contrato, como bien ya lo mencionaba el doctor Segarra. Finalmente, otra modificatoria entre el reglamento anterior y el actual es el tema de cómo puedes justificar un retraso. Porque, ojo, como ya les he mencionado antes, el Estado tiene un jus in peno limitado en este caso de contratación por estatal. Así es que pueden justificarse ciertos retrasos en la ejecución de prestaciones en un contrato. A diferencia de la norma anterior, no teníamos una vía definida o un canal establecido por ley. Acá sí, el retraso se justifica a través de una solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Ustedes saben que ante la denegatoria de una solicitud de ampliación de plazo pueden acudir a conciliación y arbitraje dentro de los plazos de caducidad establecidos por ley. Antes simplemente te podrían eximir del tema de la aplicación de penalidad por mora siempre y cuando tú como contratista tengas que acreditar de modo objetivo y sustentado que no es atribuible a tu persona, en este caso al contratista, la causa del retraso. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Básicamente la propuesta surgió del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones porque tenían por cada funcionario alrededor de 80, 90 solicitudes de ampliación de plazo y dentro de ellas, no me refería a todas nominalmente como solicitudes de ampliación de plazo, sino simplemente expresiones de lo que mencionaba acá. Advierto de la presencia de un hecho que no es atribuible en persona pero que puede generar un retraso y no se tramitaban a través de la vía o el procedimiento regular de una ampliación de plazo. Debería hacerlo, pero hay algunos funcionarios y servidores públicos que son demasiado literales en lo que los administrados, en este caso el contratista, pueda solicitar o requerir a la institución y por lo tanto generar algunas confusiones, básicamente respecto a temas técnicos de interpretación normativa. Esto ya fue superado y por eso es que se ha regulado textualmente en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, básicamente en el numeral 162.5 del reglamento actual. Bien, ahora sí vamos a los casos prácticos y por qué traigo a colación que existen algunas deficiencias entre las instituciones del Estado en diferenciar qué cosas son otras penalidades de penalidad por mora. E incluso en la siguiente diapositiva vamos a ver un caso textual de un cuadrito, espero que se pueda visualizar, después con los organizadores les pueden hacer llegar las diapositivas para que puedan evidenciar que en un contrato suscrito por el Estado se ha incluido hasta 3 supuestos de aplicación de otras penalidades en lo que vendría a ser una penalidad por mora. Pero acá vamos a ver por qué llego a estudiar este tema. Básicamente por el tema de una contratación donde se estaba implementando un sistema de centro de datos y un sistema de seguridad perimetral gestionado. Un sistema de centro de datos básicamente tiene 3 funciones: almacenar, redistribuir y archivar información de carácter electrónico dentro de las entidades. Obviamente en función a sus dimensiones y a sus necesidades podrá ser más complejo o más sencillo. Y el sistema de seguridad perimetral gestionada es básicamente el soporte externo que le va a brindar, a la redundancia, seguridad a ese sistema de centro de datos para que no pueda ser afectado por virus o agentes externos que quieran robar la información dentro de la institución. Dentro de los entregables, porque esto es obviamente una gran adquisición o un gran procedimiento de selección, un gran contrato, porque estamos hablando de más o menos 10,5 millones de soles,
se encontraba como entregable, o como primer entregable para ser más específico, la presentación del plan de trabajo. Es decir, el contratista tenía dentro de sus obligaciones, que era parte del objeto de la remuneración de la contraprestación, porque se le asignó el valor del 10% del monto del contrato prepago, la presentación de este plan. Y este plan podría ser revisado, podría ser observado e incluso subsanado dentro de los plazos que establecían las explicaciones técnicas. Mayoritariamente se adquirían equipos y por eso es que estábamos hablando, se clasifica por el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado como adquisición de bienes, pese a que hay prestaciones de servicios. Sin embargo, la presentación tardía del plan de trabajo estaba consignado como un supuesto de otras penalidades. Eso quiere decir que cuando se sacó la primera orden, en este caso la orden de compra y de enterramiento, porque para poder pagar el 10% del valor de la prestación inicial, que sería el primer entregable de presentación del plan de trabajo para este contrato, se le tuvo que descontar, obviamente, la penalidad consignada en el contrato. Pero cuando llegó al órgano encargado de las contrataciones, porque eso lamentablemente pasó desapercibido dentro del procedimiento de selección, no fue cuestionado en la etapa de consultas y observaciones, se dieron cuenta que estaban sancionando un retraso con un supuesto que estaba regulado como otra penalidad dentro del contrato. Y ahí surgió la disyuntiva: ¿esto es mora o me voy directamente por lo que menciona acá? Y ojo, ustedes saben que la misma ley de contrataciones con el excede de sus reglamentos establece que tú puedes aplicar penalidad por mora en atención al porcentaje proporcional de la prestación que tú vas a pagar. Así es que se generó la duda. Cuando yo vi este caso, definitivamente teníamos que hacer o una nulidad del contrato o un tema de modificación convencional del contrato, porque estábamos desnaturalizando el objeto de lo que son las otras penalidades con penalidad por mora, porque básicamente estábamos sancionando un supuesto de retraso cuando no correspondía. Pero ese no fue lamentablemente el único caso que vi en mi vida. Este de acá es de suministro de alimentos. Y fijan un horario de atención para el suministro de alimentos y también el tema de la entrega completa de los propios alimentos. Como les dije, tenían ya establecido el supuesto de penalidad por mora, que eso se fija por ley y la fórmula está consignada en la ley. Pero aparte, y este cuadrito que ustedes ven por acá, son otras penalidades reguladas en este contrato. Por eso se los he copiado textualmente. Y el primero y el tercero son básicamente dos sanciones al proveedor por retrasarse. Es más, cuando ven esta parte del cuadro mencionan que dicen, al proveedor lo vamos a sancionar por hora o fracción de retraso. Y se dice, puede tener un tope máximo de 8 horas sancionadas por día. Eso quiere decir que estábamos sancionando las horas de diferencia entre que yo te había pedido de tal hora a tal hora, y básicamente esta entidad pedía que el suministro de alimentos llegue desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y si tú llegabas 9 y 1 minuto, tenías ya la primera hora de retraso y por lo tanto se te consignaba esto como otras penalidades. Criterio de los funcionarios era que si al día siguiente tú no habías traído la mercadería, ya no te aplico otras penalidades. Te las aplico, sí, hasta el tope de 8 horas, porque así se había regulado este supuesto, y te aplico penalidad por mora después por ese día de retraso. Eso básicamente es una doble imputación de penalidad por mora. Y es más, la pregunta acá es, la fórmula de cálculo de penalidad por mora te arriba a que tú llegues a un número, a una cifra específica que tú vas a multiplicar por el número de días de retraso. Es decir, que tú lo que buscas al momento de reemplazar el factor, los días y el monto asignado de prestación, con esa fórmula que te establece el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, es determinar cuánto te equivale a un día de retraso para que tú puedas aplicárselo al contratista. No existe en penalidad por mora demoras por medio día, por 1 hora, por 2 horas o por 2 horas y media. Eso es una transgresión completa de la naturaleza jurídica de la propia normatividad de contrataciones con el Estado. Y aquí les manifiesto un tema que es importante y que está en la norma. No es que lo haya inventado o que lo haya sacado de algún tema ajeno. ¿Cuáles son las características de las penalidades en las leyes de contrataciones con el Estado? Estas tienen que ser objetivas, razonables y congruentes. ¿Qué se entiende por objetivas? Es decir, que deben de buscar que el daño que se pretenda resarcir, porque evidentemente hay un daño o hay un perjuicio para la entidad, sea vinculado a un incumplimiento injustificado.
Y ojo, no estamos refiriéndonos solamente a incumplimientos justificados respecto al cumplimiento de la prestación, sino a la forma en cómo se ejecuta la prestación. Que sea proporcional, y ahí el tema de razonabilidad, y que sea congruente, que tenga que ver con el objeto de la prestación. Y aquí, dentro del mal ejemplo que les he mencionado de esta entidad, donde sí se reguló algo muy importante: si era suministro de bienes, se había consignado como otras penalidades el tema de la vestimenta o indumentaria del personal que llevaba el traslado de los bienes. Eso perfectamente calza en otras penalidades. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el retraso o entre el incumplimiento de la prestación dentro de los plazos previstos y las condiciones en cómo se ejecuta la prestación, que es lo que básicamente tú deberías de cautelar como funcionario o servidor público en otras penalidades? Para culminar, en otras penalidades yo he arribado a mencionar que existen 3 elementos fundamentales que tú debes de consignar, porque incluso ya hay opiniones de la Dirección Técnico-Normativa de la OCE donde te establecen que si no consignas estos 3 elementos, o si no llegas a arribar claramente en tus especificaciones técnicas, términos de referencia o documento de contrato, estos 3 supuestos, copulativamente, ese supuesto de otras penalidades es nulo. El primero es el supuesto de aplicación, y este supuesto de aplicación es la sanción, mejor dicho, es como si tuvieras, si hablamos del derecho penal, el tipo penal, el supuesto de hecho que te va a generar la sanción de penalidad. Y ese sí tiene que ser claro, preciso, razonable y congruente. Y tiene que ser distinto al retraso. No puede ser otro supuesto adicional al de la mora, porque si no estaríamos prácticamente en una doble imputación o desdibujando la naturaleza propia de la cual ya el Estado ha fijado a raíz de la regulación de la penalidad por mora de manera diferenciada. Es más, les invito a leer los artículos de manera copulativa y todos mencionan, cuando hablan sobre otras penalidades, que sean distintas al retraso o mora en esta nueva ley. Y en la ley anterior decían solamente todos aquellos supuestos que puedan ser sancionados con penalidad que sean distintos al regulado en el artículo anterior. ¿Y cuál era el regulado en el artículo anterior? La penalidad por mora. Y si nos damos cuenta, si no tienen nada que ver con el retraso injustificado, sino en la forma en cómo se ejecutó la prestación, y ya lo hemos visto en la modificación normativa, cómo se puede justificar el retraso con una solicitud de ampliación de plazo por entelequia, tú no podrías justificar la forma en cómo ejecutar la prestación, que sería el supuesto de otras penalidades, con una solicitud de ampliación de plazo. Si nos llevamos o nos agregamos al ejemplo de la forma en cómo llevan los productos, pues estamos hablando de vestimenta, indumentaria y temas obviamente propios de seguridad y salubridad. El segundo elemento es la fórmula de cálculo. Tienes que tener, así como para la penalidad por mora, en otras penalidades, una fórmula que te establezca cuánto va a ser el porcentaje que le vas a poder aplicar por este concepto. Y finalmente el medio de corroboración y el procedimiento, porque tú puedes cuestionar que no se ha seguido el debido procedimiento para el cálculo de las penalidades. Y esto último también es para el cálculo de penalidades por mora, porque muchas veces los funcionarios y servidores públicos reemplazan mal los factores de relación o etcétera dentro del cálculo ya establecido de penalidades por mora. Algunas conclusiones. En primer lugar, este problema es debido o surge, en mi poco criterio, de una mala praxis de querer atar o un fin demasiado protector del Estado sin entender la propia naturaleza en cómo ha sido regulada la normativa de contrataciones con el Estado. Pero frente a eso, nosotros sí tenemos como, si es que estamos en el otro lado de la cancha, como contratistas o asesores de contratistas, mecanismos oportunos para poder hacer valer nuestros derechos, que sería básicamente dentro de un procedimiento de selección en etapa de consultas y observaciones. Recuerden que una observación es una afectación a cualquiera de los principios dentro de la normatividad de contrataciones con el Estado o a la propia normatividad de contrataciones con el Estado o a normas de carácter internacional vinculadas. Y obviamente si analizamos los supuestos de hecho que les acabo de mencionar o los ejemplos que les he podido exponer, se van a dar cuenta de que eso fácilmente pudo haber sido evitado si es que durante el procedimiento de selección, cuando tú te inscribiste en el registro de participantes y antes